Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La Cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la prédica número 25 de la serie Cielo. En el último mensaje les hablé del segundo caso en el que se va al paraíso como eterna morada. Es cuando alguien, quien ha sido cristiano por mucho tiempo, no ha crecido en su fe y se ha quedado en el primer nivel de fe. Les mencioné 2 ejemplos, uno bíblico, el de Sara, la esposa de Abraham, y otro, el de un hermano miembro de esta iglesia. Hoy les daré un ejemplo más de este segundo caso y les explicaré la tercera situación en la que se va al paraíso. En este mensaje mencionaré a 2 personas y me gustaría que cada uno se examinara a ver si ustedes o sus hijos tienen este mismo nivel de fe. Y si es así, espero que desde este mismo momento se esfuercen con persistencia y ahínco para crecer espiritualmente antes que sea demasiado tarde. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que puedan amar con pasión santa a Dios y muestren la sinceridad de su amor, guardando con gozo y alegría sus mandamientos para que su fe crezca rápidamente y así Dios los pueda amar más. Estimado público, les voy a dar un ejemplo más de los que han sido cristianos por mucho tiempo, pero se han quedado en el primer nivel de fe y al morir han ido al paraíso.
La hermana a la cual me voy a referir asistía desde muy pequeña a esta iglesia. Ella escuchó el Evangelio de Santidad y por mucho tiempo fue testigo de las obras del poder de Dios. Quizás se pregunte, ¿cómo es posible que asistiendo a esta iglesia desde muy joven solo pudiera llegar al paraíso? Es porque cuando ella oía la palabra de Dios, se limitaba únicamente a escucharla, y cuando veía las obras del poder de Dios, solamente las observaba y nada más. No se esforzó por aumentar su fe ni por fortalecerse en ella. No anheló cultivar el Espíritu en su corazón. No amó con pasión a Dios, ni procuró vivir perfectamente por su palabra. Su esfuerzo por cambiar fue mínimo. Desde pequeña hasta muy joven, vivió en función de las circunstancias externas. Asistía a la iglesia porque su familia lo hacía. Formaba parte del grupo de alabanza porque tenía buena voz. Así pasó toda su vida. Desde su niñez, venir a la iglesia y cantar en el coro era para ella solamente una rutina diaria. No hacía esas cosas porque en realidad amara a Dios. Esta hermana creció en el entorno de esta iglesia. Tenía buena voz. Por eso se decidió a formar parte del grupo de alabanza. No obstante, como no tenía verdadera fe ni amor, que es lo más importante en nuestra relación con Dios, sus obras y hechos no subieron como ofrenda al Padre. La única diferencia con la gente del mundo es que ella cantaba en la iglesia, pero en el fondo no había ninguna diferencia. Generalmente usamos la expresión, esa persona es cristiana de nacimiento. Sin embargo, frecuentemente esas personas no tienen la fe que señala la palabra de Dios. Si han sido cristianos de nacimiento y ahora tienen 30, 40 o 50 años, ya ha pasado el tiempo suficiente para que lleguen a la medida del Espíritu o a la plenitud del mismo. No obstante, en su gran mayoría se vuelven amigos del mundo y aman las cosas del mundo. No echan fuera de su mente al mundo. No oran fervientemente, pero asisten a la iglesia y diezman porque saben que lo deben hacer. Algunos de los que se dicen cristianos de nacimiento no viven como cristianos, y es realmente una vergüenza que se llamen cristianos. En estos casos podemos ver que un buen entorno familiar apropiado para vivir una vida de fe en realidad no ha sido conveniente para su crecimiento espiritual. Volviendo al caso de la hermana, la motivación que ella tenía para vivir una vida de fe no venía de su interior, sino tan solo era producto de su entorno exterior, en especial de sus padres. Por ello, no tenía fervor ni pasión por vivir una vida de fe. Tampoco su fe fue probada en situaciones difíciles. Tan solo siguió los deseos de sus padres, a menudo a regañadientes. Afortunadamente, obedeció los deseos de sus padres y se involucró en un ministerio de la iglesia. Sin embargo, careció de la fe espiritual que a Dios le agrada. Un día, debido al vínculo o conexión espiritual que existía entre ella y su familia, contrajo una enfermedad. Para superar esta prueba, tenía que mostrar una fe propia. Incluso en esta clase de pruebas que son producto de ataduras o lazos espirituales familiares, se debe mostrar una fe firme. No obstante, esto no fue así. Ella había oído la palabra de Dios por mucho tiempo y sabía que debía de superar esa circunstancia con fe. Sin embargo, cuando llegó ese momento de confrontación personal, careció totalmente de fe espiritual. ¿Saben una cosa, hermanos? Podrá evaluar o examinar su nivel de fe cuando confronte una prueba. Cuando, por ejemplo, enfrente una enfermedad terminal, su nivel de fe se revelará.
Si tiene verdadera fe, no pensará en ir al hospital, sino dependerá de Dios y vendrá para que ore por usted. No obstante, hay situaciones en las que algunos no muestran su fe. Había un hermano de 85 años de edad que formaba parte del grupo de varones de la iglesia. Estaba ya cerca de la muerte. Los doctores le habían dicho a su familia que prepararan su funeral. Sin embargo, sus dos hijas tenían fe. No había esperanza alguna para él. Estaba inconsciente. Había perdido peso y no podía ni moverse. Tenía escaras en todo el cuerpo y había perdido la memoria. No podía hablar ni comer. Los doctores lo habían desahuciado. Pero, repito, sus dos hijas tenían fe y creían que su padre podía sanar y vivir. Creían que si oraba por él, su padre volvería a la vida. Tenían esta clase de fe. Llamaron a una ambulancia y lo trajeron del hospital a la iglesia para que orara por él. Y mientras oraba, las hijas tomaban nota de mi oración. Luego pudieron presenciar el obrar de Dios de acuerdo a mi oración. Como había perdido la memoria, oré para que la recuperara. Entonces, Dios revivió las células muertas del cerebro. Oré para que pudiera hablar y recuperó el habla. Cada cosa que pedí en oración, Dios la cumplió. Se recuperó y ahora está sano y saludable. Ahora tan solo tiene una pequeña dificultad al caminar. Ahí lo pueden ver. Se ve saludable, ¿verdad? Había perdido tanto peso que no podía ni siquiera bajar de la ambulancia. Tuve que subir al vehículo para orar por él. Estaba inconsciente y no podía hablar, pero tan pronto oré por él, Dios lo sanó. De igual forma, cuando usted enfrente una prueba, se revelará su verdadera fe. Como les estaba diciendo, únicamente cuando la hermana padeció de esa grave enfermedad, se dio cuenta que no tenía verdadera fe. En ese momento intentó obtenerla y así comenzó a brotar en ella fe espiritual y pudo ser salva. Hermanos, deben examinar cuidadosamente si usted o sus hijos están viviendo esta clase de vida religiosa. Cuando algunos vienen para que ore por ellos o por uno de sus hijos que está enfermo, me pongo triste. Me siento triste por sus hijos. ¿Saben por qué? Ellos ya tienen 5, 6 o 7 años y deberían saber cómo recibir mi oración. Pero cuando oro por ellos, abren sus ojos y están mirando alrededor. A pesar que sus padres viven una buena vida cristiana, se comportan de esa manera. Deberían juntar sus manos y recibir la oración en una actitud correcta. Pero ni siquiera dicen amén. Los maestros de la escuela dominical y los pastores deberían enseñar a esos niños a arrepentirse de su comportamiento, pero que sea un arrepentimiento no solo de labios, sino que brote del fondo de su corazón para que puedan cambiar. Es mi anhelo que todos los niños de esta iglesia sepan cómo orar, alabar y adorar a Dios con un corazón sincero. Pienso en la vida cristiana que llevaron mis hijas desde muy jóvenes, y aun cuando todas eran pequeñas y no sabían nada del mundo espiritual, cada vez que nos reuníamos en casa para orar, ellas se arrodillaban, juntaban sus manos, cerraban sus ojos y oraban. No sabían aún leer correctamente, pero memorizaban un versículo de la Biblia cada día. Jamás se perdían un servicio. No importa quién las mirara. Todas ellas se arrodillaban, juntaban sus manos,
cerraban sus ojos y oraban. Actualmente, en la iglesia Manmin se enseña la verdad y se ven las poderosas obras de Dios. No obstante, los padres no enseñan ni motivan a sus hijos para crecer en fe. Me pregunto, cuando lleguen a ser adultos, ¿podrán realmente amar a Dios? Tan solo seguir a sus padres a la iglesia desde su infancia e involucrarse en algún ministerio para pasar el tiempo no asegura su salvación. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 claramente señala que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, si cada uno lo hace personalmente, continúa el versículo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este pasaje nos explica cómo ser salvo. ¿Acaso solo declarar con su boca que Jesús es su Salvador y decir que cree que al morir en la cruz lo redimió de todos sus pecados, lo hace salvo? No, hay una condición. Debe además creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Sí, debe creer que el Señor resucitó al tercer día. Solo entonces será salvo. Ahora bien, presten atención. Saber o conocer este hecho no es todo. Deberá creerlo en su corazón. Y al hacerlo, eso producirá algo. ¿Saben qué cosa producirá? Lo menciona la parte final del versículo que dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Como ha creído en su corazón, eso será contado por justicia. En otras palabras, se despojará de toda forma de maldad, se santificará, llegará al nivel del Espíritu y guardará los mandamientos, se convertirá en un hombre justo, alcanzará la santidad y andará en el Espíritu. Únicamente entonces esa confesión que ha hecho con su boca será contada como verdadera y será salvo. Pero si solo lo acepta en su mente, no producirá ningún efecto. Es decir, tendrá una fe de conocimiento carnal que no irá acompañada de obras. A esta clase de fe, la Biblia la llama una fe muerta, que no salva a nadie. Los que tienen esta clase de fe continuarán pecando, amando al mundo y siendo amigos del mundo. Sin embargo, los que creen con su corazón no pecarán, serán justos y rectos, porque anhelarán ir a la mejor morada en el cielo. Hermanos, los niños a partir de los 5 años en adelante deben tener su propia fe, a fin de creer en la providencia de la cruz del Señor y en su resurrección. Deben tener amor espiritual en su corazón para que cuando alaben al Señor y piensen en la cruz que llevó Jesús, derramen lágrimas de agradecimiento. Deben aprender a orar y cuando presten algún servicio en la iglesia, como algún trabajo voluntario o formen parte del coro, podrán tener verdadera fe y así harán todo con agradecimiento por el amor del Señor. Quizás piense que solo por estar todo el tiempo en la iglesia podrá tener fe, pero tenga cuidado que eso no sea solamente una rutina religiosa que hace por costumbre o por hábito. La verdadera fe no se obtiene únicamente por venir a la iglesia. El pasaje de hoy, en Juan capítulo 6, versículo 53, señala, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Incluso para crecer en el aspecto físico, no solo debemos alimentarnos bien, sino debemos también digerir bien el alimento. Igualmente, para crecer en el espíritu, no solo debemos escuchar atentamente la palabra de Dios, que es el pan de vida, sino también entenderla.
Debemos accionar en la palabra. En la medida en que actuemos de esa manera, nuestra fe crecerá. A fin de tener la seguridad de nuestra salvación, debemos tener una fe espiritual que vaya acompañada de hechos concretos. No importa que esta fe sea, al principio, del tamaño de un grano de mostaza. Si tiene una fe muerta, es decir, sin obras, solo de conocimiento, no será salvo, no importa lo mucho que conozca o sepa de la Biblia. Hermanos, al ver el poder de Dios en esta iglesia, por las señales y prodigios de sanidad que han presenciado, su fe como conocimiento puede haber aumentado, pero ello no significa que ya es salvo por fe. Fe y salvación son parte de una relación bilateral entre Dios y usted. Únicamente cuando Dios acepta y reconoce su fe, podrá ser salvo. Por favor, recuerden bien esto. Querido público, el tercer caso de los que van al paraíso se refiere a aquellos que debido a las pruebas y dificultades retroceden en su fe. Esta situación de retroceso en la fe es producto de dos condiciones específicas. Primero, cuando alguien llega al segundo o tercer nivel de fe, pero debido a una prueba cae y retrocede de nuevo al primer nivel de fe. Segundo, cuando alguien comete algún pecado de muerte, esto es, que no puede ser perdonado, como blasfemar contra el Espíritu Santo, o continúa haciendo las obras de la carne, eso significa que no será salvo. Sin embargo, por la gracia y compasión de Dios, podría, con las justas, alcanzar la salvación. No obstante, en ambos casos, considerando su vida de fe y su cargo en la iglesia, al menos deberían haber llegado al tercer nivel de fe, esto es, a la roca de la fe. Pero, como han decepcionado tanto a Dios cometiendo las obras de la carne u otro pecado propio de los inconversos, han perdido la fe. Ya les he explicado que hay dos clases de obras de la carne. Con una de ellas aún se puede ser salvo. Cometiendo la otra, ya no alcanzará la salvación. Ya les he mencionado cuáles son estas últimas. Esto es, con las que no podrá ser salvo. Por ejemplo, usted se enoja con alguien y lo golpea. Es algo que no debería hacer, pero por ello no perderá su salvación. Si se arrepiente y corrige su comportamiento, entonces será perdonado y restablecerá su comunión con Dios. Sin embargo, hay otras obras de la carne que son de muerte. Deben saber cuáles son a fin de no cometerlas. Ahora bien, el primer caso es cuando se tiene el mínimo nivel de fe para ser salvo. El segundo es donde ya no se tiene absolutamente nada de fe y por ende no puede ser salvo. Tal vez se pregunte, ¿cómo es posible perder la fe espiritual? Sí, se puede perder. Si comete pecados de muerte, eso quiere decir que ha perdido la fe. De otra manera, no los cometería. Primero, se vuelven tibios en su fe y luego, poco a poco, esa poquita fe se va apagando. No obstante, aún pueden hacer o cumplir con algunos actos meramente por religiosidad porque saben que deben hacerlo. Pero el punto es que no tienen la fe suficiente para ser salvos. Además, han levantado un muro de pecado que los separa de Dios al cometer pecados de muerte. En otras palabras, ahora su fe es negativa. Sin embargo, por el infinito amor y perdón de Dios, esas personas podrían ser perdonadas de sus pecados y ser salvas. Ya les he mencionado que en el paraíso hay diferentes niveles, y los que son salvos de esta manera estarán en la parte más alejada del paraíso, esto es, en las afueras o en la periferia. Cuando digo la periferia del paraíso, no se imaginen un suburbio o barrio marginal. Una pregunta, hermanos. ¿Se pueden imaginar lo grande que es el paraíso?
Yo no lo puedo hacer. Dios dice que es infinito. Tan solo piense en el Sol. ¿Saben cuánto mide el Sol? El tamaño del Sol es 1.3 millones de veces más grande en volumen que la Tierra y tiene un diámetro 109 veces mayor. Sí, hermanos, han escuchado bien. El Sol es 109 veces más grande que la Tierra. ¿Lo pueden creer? ¿Ahora se pueden imaginar el tamaño del paraíso? ¿Será del mismo tamaño que el Sol? Claro que no. Es mucho más grande. Ahora bien, si el paraíso es así de grande, ¿se imaginan lo lejos que estará la periferia del centro? De esto les hablaré en la próxima prédica. Hoy les compartiré el caso de algunos que han tenido por un tiempo un buen nivel de fe, pero que luego de una prueba han caído y han retrocedido al primer nivel de fe. Es el mismo caso de los que han perdido su primer amor y se han enfriado en su fe y nunca más se han podido recuperar. Hermanos, las personas dan diversos pretextos para justificar el hecho de haber perdido su primer amor por el Señor. Algunos dicen que alguien de la iglesia los ofendió. Otros argumentan que han tenido que enfrentar circunstancias muy difíciles de superar desde que son cristianos. No obstante, la causa fundamental para perder el primer amor es que nuevamente han puesto sus ojos en el mundo y en las cosas del mundo. Es porque han dejado que los deseos de la carne, de los que se estaban despojando cuando iniciaron su vida cristiana, vuelvan a agitarse dentro de ellos. En vez de cortar con el mundo, aman las cosas del mundo. Por ello, el amor de Dios no puede permanecer en su corazón y su fe no crecerá. Saben la verdad, pero no la ponen en práctica porque aman al mundo. Por eso, pierden su primer amor. Y luego dicen que por problemas que tienen en la iglesia, ya no vuelven más. Si tiene un corazón de bondad, no tendrá conflictos con nadie. No presentará ningún pretexto como, debido a esa hermana, ya no voy a la iglesia. Cuando algunos hermanos vienen para que ore por un familiar suyo que está, por ejemplo, en la última etapa del cáncer, les pregunto si ese familiar tiene fe. Aun cuando el mismo enfermo debería venir por sus propios medios para que ore por él, aún así les pregunto si su familiar tiene fe. La respuesta que generalmente me dan es que solía asistir a la iglesia, pero tuvo un malentendido con el pastor o con un hermano o hermana y por eso se retiró. Yo me pregunto, ¿cuál es la verdadera razón por la que dejó de venir a la iglesia? ¿Acaso el pastor le pegó porque no venía? ¿Dejó de venir a la iglesia porque tenía maldad en su corazón? De igual forma, si ama al mundo, el mundo lo engañará y su corazón se perderá y eventualmente perderá su primer amor. Aun cuando anhele andar en el Espíritu, comenzará poco a poco a ver las cosas del mundo y al final caerá en la carne. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 tajantemente nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, no se puede amar a Dios y al mundo. En la medida en que ame al mundo, su amor por Dios disminuirá. La iglesia en Éfeso, que se menciona en el libro de Apocalipsis, fue reprendida por el Señor justamente por haber perdido su primer amor. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5, el Señor nos da esta advertencia. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar
si no te hubieres arrepentido. En esta cita, quitar el candelero significa, a nivel personal, que Dios le quitará el Espíritu Santo de su corazón. La Biblia nos dice que no debemos apagar el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo puede extinguirse o apagarse. Si uno ya no tiene el Espíritu Santo, eso quiere decir que no podrá ser salvo. Por ello, si pierde su primer amor, deberá arrepentirse antes que el Espíritu se apague dentro de usted y deberá volver a sus primeras obras. Con esa santa pasión y ese amor espiritual que tenía al principio, deberá vivir por la palabra de Dios, orar y servir fielmente al reino de Dios. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, el Señor le dice lo siguiente a los que vuelven a sus primeras obras: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este pasaje dice que Dios no quitará el Espíritu Santo a los que se arrepienten y vuelven a sus primeras obras, sino que los salvará. Pero ello no significa que todos los que han recuperado su primer amor irán solo al paraíso. En la medida en que circunciden y cultiven su corazón con la verdad, Dios los guiará a la perfecta fe y así podrán ir a una mejor morada en el cielo. Como conocen la verdad y como antes han vivido una buena vida cristiana, saben la forma de crecer espiritualmente y cómo llegar al cielo. Todo lo que tienen que hacer es perseverar. Entonces se recuperarán rápidamente. Crecerán más rápido que los nuevos creyentes. Sin embargo, tendrán que esforzarse arduamente por obtener sus recompensas. ¿Saben por qué? Porque ya han perdido todas las que habían acumulado. Por ello, deberán esforzarse para obtener nuevas recompensas. Ahora, les compartiré el caso de una dama quien perdió su primer amor y que mientras se recuperaba de ese trance, tuvo que enfrentar otra prueba parecida a la que provocó ese alejamiento del Señor. No obstante, no la pudo superar con fe. Debió haber circuncidado su corazón con un amor más apasionado que el primer amor que sintió al inicio de su vida cristiana para cimentar una firme fe espiritual. Sin embargo, se quedó en el primer nivel de fe. Finalmente, falleció y fue salva en forma casi vergonzosa. Como líder de distrito, había sido muy fiel al reino de Dios. A pesar de ser mujer, ganaba al mes aproximadamente entre 7 u 8 mil dólares. Entonces, se dedicó solo al negocio y empezó a descuidar su servicio a Dios. Igualmente, comenzó a faltar a la oración. Cambió su amor a Dios por su amor al dinero y se enfermó. Se le diagnosticó cáncer terminal al útero. Las células cancerígenas ya se habían esparcido a los riñones y sus posibilidades de vivir, incluso sometiéndose a la cirugía, eran menores al 10%. Solo después que entendió que había obrado mal se pudo arrepentir. Cuando vino para que orara por ella, procuré hacerle entender. Le dije: diaconisa, usted era líder de distrito y cuando empezó a ganar mucho dinero, dejó de servir al Señor. Llegaba a las reuniones de oración casi cuando terminaban y se quedaba solo un rato. Usted arguía que estaba muy ocupada. Le pregunto, ¿qué podría decir Dios de usted? Diría: mi hija antes solía ser fiel a mi reino, pero ahora pasa la mayor parte de su tiempo ganando dinero y dedica muy poco tiempo a la oración. Ya no está cumpliendo con sus deberes como líder de distrito. Yo, que envié a mi único hijo por ella, y ahora ella me deja por el dinero. Hermana, ¿qué le respondería a Dios si Él le dijera algo así? ¿Le diría acaso: Dios,
¿Estaba ganando mucho dinero para aumentar mi diezmo a la iglesia? ¿O tenía que trabajar más para sostener la obra misionera de la iglesia? Hermanos, ¿acaso Dios nos pide diezmar y ofrendar más porque Él no tiene dinero? Los cielos y la tierra han sido creados por la palabra de Dios. Me pregunto, ¿qué le puede faltar a Dios? Dios dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Dios desea que su alma sea prosperada. Quiere que sea fiel al reino de Dios y así acumule recompensas para alcanzar la mejor morada en el reino de los cielos. Ese es el mayor anhelo de Dios. Dios le manda a hacer algo a fin de bendecirlo. Por ejemplo, Dios le dice que debe diezmar para bendecirlo, ya que su diezmo y su ofrenda se usan para extender el reino de Dios y su justicia. Si no da el diezmo completo, aun cuando sea un siervo de Dios, o un levita, o un trabajador a tiempo completo en la iglesia, estará robando al Señor, tal como lo señala la Biblia. Sí, hermanos, será un ladrón. Retomando la prédica, cuando le dije esto a la hermana, ella examinó su corazón y se arrepintió, y me dijo que de ahora en adelante iba a vivir solo para el reino de Dios y su justicia. Y me pidió que la nombrara nuevamente como líder de distrito. Me dijo que su arrepentimiento no solo era de palabras, sino que iba a mostrar con hechos frutos dignos de arrepentimiento. Yo no puedo ni suelo designar a los líderes de distrito. Sin embargo, como me lo solicitó con tanta vehemencia, conversé con los pastores encargados de esa función y me dijeron que había una vacante de líder de distrito disponible. Oré por esta hermana y luego ella fue al hospital para un nuevo diagnóstico. Se le informó que toda huella de cáncer había desaparecido. Estaba completamente sana. Vino y me dijo que dejaría su negocio y se dedicaría a tiempo completo a sus tareas como líder de distrito. Como había comprendido que el servir en la obra de Dios era para ella la mayor felicidad y bendición, quería dedicarse a tiempo completo a la obra. Desde luego, dijo esto porque había sido sanada de cáncer. No obstante, como era soltera, ella misma tenía que buscar su sustento. Por ello, le recomendé que no cerrara su negocio. Además, tenía una hija. Le pedí, entonces, que hallara la forma de cumplir sus deberes como líder de distrito y continuara con su trabajo. Así que decidió trabajar solo 2 días a la semana y dejar la administración de su negocio a otra persona. Insistió en ello. Me dijo que no habría ningún problema si solo trabajaba 2 días a la semana. Dijo que podía ganar lo suficiente para su sustento. Por ello, le dije que estaba de acuerdo. Ella estaba muy agradecida por la gracia que había recibido al ser sanada y fue fiel en su servicio al Señor. Finalmente, luego de 2 años, falleció y fue al paraíso. Padeció mucho al momento de su muerte. Incluso si está en la última etapa de cáncer y es un nuevo creyente, una vez que oro, todo dolor desaparece. Sin embargo, ella sufrió mucho al fallecer. En la próxima prédica les explicaré por qué sucedió esto. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, el pasaje de hoy cita: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Por favor, entiendan que esto es una verdad absoluta y cierta y que se debe hacer tal como está escrito. Si no interioriza la palabra de Dios, que es la carne del Hijo del Hombre, y no vive en la luz, que es beber la sangre del Hijo del Hombre, no tendrá vida en usted. Por ello, no podrá ser salvo. Esto es lo que dice tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Interiorizar la palabra es llenar el corazón con los principios espirituales que contiene la palabra de Dios. Tenemos que llenar nuestro corazón con bondad, amor espiritual, mansedumbre, compasión, etc. Y echar fuera toda forma de maldad
como odio, orgullo y nuestra vieja naturaleza. Esto es comer la carne del Hijo del Hombre. Beber la sangre del Hijo del Hombre es caminar en la luz y practicar la verdad. De esa manera, solo aquellos que comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre tendrán verdadera vida y serán salvos. Los que coman más de la carne y beban más de la sangre del Hijo del Hombre alcanzarán un nivel mayor de fe e irán a una mejor morada en el reino de los cielos. Es mi deseo que entiendan que llenarse de los principios espirituales es mucho más importante que el simple activismo en la iglesia. Es decir, hacer cosas solo con la finalidad que los demás los vean. Oro en el nombre del Señor para que diligentemente coman la carne y beban la sangre del Hijo del Hombre, a fin que día a día su fe crezca rápidamente y así lleguen a la medida de la plenitud de la estatura de Jesucristo y puedan heredar la nueva Jerusalén por eterna morada. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan.
que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me dio un parálisis facial de un lado de todo el cuerpo. Aleluya, praise the Lord. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Praise the Lord. Aleluya. No podía caminar por 3 años y ahora puede. Now she's standing by herself. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. You can do it. You can do it. Just slightly. Suavemente se le ve. Aleluya. Demuéstrele que en el nombre de Jesús usted ha sido sanada. Pueden verla ahora. Ahora estuve en cama, pero ahora estoy ya mejor. Tírela, por fe, tírela. Throw away the crutches by faith. Tell him. No puede caminar 5 años. 5 years you couldn't walk. Aleluya. AIDS. ¿Por cuánto tiempo has estado sufriendo del SIDA? 7 años. For 7 years. 7 years. So what happened tonight when you received ¿Qué fue lo que pasó esta noche cuando recibiste la oración del Dr. Lee? Gracias a Dios fue sana. I believe I was healed. ¿Quién te sanó? Cristo. Cristo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito Jesús, me ha sanado. Una vuelta para que le enfoquen las cámaras. Just to turn around by yourself. Try. Mira esta mujer, Aleluya. 6 años en cama. Aleluya. Praise the Lord. Dios la ha levantado de su cama. Gloria a Dios. Aleluya. De chiquita. Since born. From the birth, Diana, 16-year-old girl, couldn't speak anything. ¿De hace cuánto? Aleluya. 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 Rápidamente, para que pueda glorificar el nombre del Señor, sufriendo de osteoporosis. Hace un año. 1 year. Just 1 year. Were you? ¿Por fe? Sí. So would you like to stand up by yourself? Levántese para que el pueblo pueda ver. Hallelujah!
Praise the Lord. Empújela para que Dios se glorifique. Go in the name of Jesus Christ. Vaya usted mismo empujándola para que las cámaras... Gloria a Dios. Gloria a Dios.